Merani, de verdad que es un gusto para mí estar el día de hoy con ustedes. Para mí es muy especial el vínculo con Colombia. Me parece que Colombia es una escuela para todos los que trabajamos en el ámbito de la investigación criminal, en el análisis criminal. Colombia ha enfrentado, perdón, perdón. Colombia ha Colombia ha enfrentado muchos de los fenómenos que hemos enfrentado en el resto de Latinoamérica muchos años antes que nosotros, y se ha enfrentado también a fenómenos complejos, grandes, digamos, amplios, que, digamos, nos han puesto el ejemplo y entonces pues siempre es un gusto participar con personas, organizaciones, instituciones de Colombia. Yo les vengo a hablar hoy del análisis criminal como una herramienta para enfrentar la macrocriminalidad. A mí me parece muy importante que quienes trabajamos en este ámbito, les voy a compartir una presentación. Si me dan un segundo, por favor. Acá está. A mí me parece muy importante el análisis criminal. Yo dirijo, como en la presentación decían, una organización en México que se llama Panorámica. Y desde acá nosotros hemos venido dándonos cuenta que el análisis criminal no solo sirve para las instituciones públicas, digamos, dedicadas a la persecución penal, a la investigación o a la inteligencia, sino que también es importante que desde la sociedad civil empecemos a hacer análisis criminal para abordar los problemas tan complejos que este contexto de macrocriminalidad nos traen a la realidad latinoamericana. Digamos que el análisis criminal en este contexto de macrocriminalidad lo podemos hacer para instituciones públicas, para organizaciones no gubernamentales, para órganos internacionales, para colectivos de víctimas. Digamos, hay mucho trabajo que se puede hacer ayudando a colectivos de víctimas. Por ejemplo, en México, los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas es un problema gigantesco, o sea, es un problema que está presente en todo el Estado mexicano y hay muchos colectivos de víctimas a los que se les puede ayudar. Normalmente estos colectivos de víctimas, por ejemplo, son papás, mamás buscadoras que les toca aprender a investigar, les toca aprender antropología forense para buscar a sus propios hijos e hijas que están desaparecidos. Entonces, hay mucho que se puede hacer desde distintas perspectivas. O sea, creo que es muy importante que nos quitemos la idea de que la investigación criminal y el análisis criminal solamente se hace eh, desde las instituciones públicas. Ahorita, por ejemplo, estamos en un experimento en Guatemala, de donde yo soy, donde estamos tratando de incorporar herramientas de análisis criminal en el periodismo, ¿sí? Tomándolo un poco desde el análisis de Big Data, encontrar patrones en la administración pública. Entonces, digamos, los fundamentos del análisis criminal son muy importantes cuando nos encontramos en contextos de macrocriminalidad, porque son una herramienta técnica, práctica, sencilla, que permiten encontrar relaciones, coincidencias y patrones, ¿sí? Entonces, eso es como el centro de lo que yo les quiero contar el día de hoy. Eh, Quiero contarles que tenemos que tener muy presente que estamos en dos contextos, ¿sí? Yo les mencioné solo el de macrocriminalidad de Latinoamérica. O sea, no hay país de Latinoamérica que, que se salve de este fenómeno, ¿sí? Estamos en un contexto de macrocriminalidad y además estamos en un contexto de reconfiguración cooptada del Estado. Este término de reconfiguración cooptada del Estado a ustedes les puede sonar mucho porque es un término que acuñaron Eduardo Salcedo y Luis Jorge Garay, que son dos colombianos, ¿sí? Que han estudiado el fenómeno criminal y a mí me parece que es muy acertado lo que ellos mencionan sobre, digamos, los grados de corrupción que hay presentes en los estados latinoamericanos, ¿sí? Entonces, el contexto de macrocriminalidad, ¿qué nos dice? Nos dice que que son hechos, ¿sí? Ilegales o criminales que son perpetrados por una multiplicidad de actores. ¿Qué quiere decir esto? Que hay muchos actores involucrados, ¿sí? Digamos, pueden haber muchas víctimas o pueden haber muchos perpetradores.
Y aquí hay algo bien interesante que con la doctora María Luisa Quintera, que es mi colega que trabajamos en Panorámica, digamos, ella explica que a nosotros nos interesan los actores relacionados con un hecho criminal, pero también los autores, ¿sí? Y no es lo mismo. Yo tengo que tener el mapa de actores para saber cuáles son los intereses presentes y lo que pudo haber hecho cada quien, pero no todos necesariamente son autores, ¿sí? Los autores ya van a devenir de los roles y las funciones desempeñadas por quienes hacen parte de una red de macrocriminalidad. El contexto de macrocriminalidad también nos lo dan la multiplicidad o la amplitud o los efectos amplios de los hechos que estamos enfrentando, ¿sí? No es lo mismo investigar un hecho de un asesinato, ¿sí? O un soborno, ¿sí? Que investigar un caso de captura institucional de, del Estado o del gobierno, ¿sí? Entonces, estamos hablando de hechos más amplios, de hechos que tienen esa magnitud, digámoslo así. También estamos hablando de duración en el tiempo, una amplia duración en el tiempo. Estamos hablando de un amplio alcance territorial. Puede ser en todo el país, puede ser en toda una región del país, puede ser en un municipio, ¿sí? Y estamos hablando de otro tema que es muy importante y es cuando estamos en un contexto de macrocriminalidad, existen mecanismos generadores de impunidad. ¿Y esto qué es? Son mecanismos o redes o subredes que no permiten que la justicia alcance a quienes participan en redes de macrocriminalidad. Son mecanismos diseñados para votar procesos de justicia. Y el contexto de reconfiguración cooptada del Estado, lo que nos dice es que no solo nos interesa la corrupción en los tres poderes del Estado, ejecutivo, legislativo, judicial, que es como lo normal, ¿sí? Sino que también es importante prestarle atención al sistema de administración de justicia, porque el sistema de administración de justicia se vuelve un aliado de las redes de macrocriminalidad, ¿sí? Porque entonces es a quién se le administra justicia y a quién no, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué la justicia toca normalmente a quienes no son poderosos y a los que son poderosos nunca los toca? ¿Sí? Entonces, ahí vamos más o menos. Y otro tema muy importante que yo he venido explorando últimamente es el tema de quién controla a los órganos de control. Todos los estados tienen órganos de control. Normalmente hay una unidad de investigación financiera o de verificación de lavado de dinero, por ejemplo. Hay una Contraloría de Cuentas que verifica cómo se ejecuta el presupuesto. Está el organismo judicial, está la administración tributaria, la DIAN o el SAT, digamos, dependiendo en qué país estemos. Pero si el poder político controla a los órganos de control, eso significa que también pueden generarse impunidad por medio del control de los órganos de control, ¿sí? Entonces, es otra forma de reconfiguración cooptada del Estado. Y algo muy importante es, de todos los actores que hablé anteriormente, los intercambios, ¿sí? ¿Qué intercambios se dan entre estos distintos actores? Entonces, estamos en un contexto en el que como investigadores o como analistas no podemos olvidar que a pesar de que a mí me llegó un caso relativamente sencillo a mi escritorio, ¿sí? Este caso está ocurriendo dentro de un contexto de macrocriminalidad y dentro de un contexto de reconfiguración cooptada del Estado. Entonces yo tengo que tomar en cuenta todos esos otros factores que, no que podrían ser exógenos, ¿sí? Pero que impactan en el caso. ¿Qué podría ser esto? Yo estoy investigando una organización criminal que se dedica a homicidios, por ejemplo. Pero yo tengo que pensar, ¿será que tienen mecanismos generadores de impunidad? Voy a investigar un poco, ¿sí? ¿Será que tienen acceso a algún tipo de poder que va a hacer que existan estos mecanismos? ¿Sí? ¿Será que si yo impacto a esta organización criminal como yo la estoy viendo, ¿sí? ¿Será que mañana va a dejar de operar la organización criminal? ¿O será que simple y sencillamente yo voy a capturar al jefe, al contador, y mañana ya va a haber otro jefe y otro contador, ¿sí? De estos factores depende entender si me estoy enfrentando a una organización criminal de baja monta, digámoslo así, o estoy enfrentándome a algo mucho más complicado. ¿Sí? Vamos a continuar. Lo que sucede es que el fenómeno criminal ha mutado porque ha ido evolucionando, ha acaparado poder y ha generado poder económico, político y social. Entonces, se vuelve necesario infiltrarse en la economía por medio del ingreso de capitales ilícitos al sistema económico, el lavado de dinero, por medio de la creación de entidades mercantiles para el manejo, pago, compra de bienes y servicios. Y entonces fíjense que aquí pasa algo interesante que le llamo la transpersonalización de la criminalidad. Y es que las personas cada vez ejecutan menos hechos criminales, ¿sí? Y entonces esto se está traspasando hacia personas
morales o personas jurídicas, empresas, digámoslo así, que son más difíciles de investigar, ¿sí? Entonces, ya no solo nos interesa investigar a las personas individuales, sino también a las personas jurídicas. Y hay todo un ámbito más o menos moderno que es la responsabilidad penal de las personas jurídicas, ¿sí? O sea, antes nos importaba solo la responsabilidad personal, la responsabilidad de las personas individuales o morales, y ahora nos interesa la responsabilidad de las personas jurídicas, ¿sí? Las empresas. También se vuelve necesario infiltrarse en la administración de la cosa pública, por ejemplo, financiando campañas políticas. Y fíjense que hay tres formas en las que la criminalidad organizada se infiltra en la administración de la cosa pública. Puede ser por corrupción, que es lo normal, ¿sí? El crimen organizado va a pagar sobornos a funcionarios públicos para que trabajen con ellos. Esa es la por corrupción. La otra es por colusión y esa es cuando el funcionario le pide al crimen organizado, yo quiero ayudarles, ¿sí? A cambio de algo. Y la tercera, que es la que a mí más miedo me da, es la irrupción. Entonces estamos hablando que es por corrupción, por colusión y por irrupción. La irrupción es cuando el crimen organizado logra ser electo popular y democráticamente o logra ser nombrado en puestos de órganos de control, ¿sí? Por ejemplo, nosotros en Guatemala, en la legislatura pasada, tuvimos en la presidencia del Congreso, ¿sí? Vicepresidencia del Congreso, a un partido, a un narcopartido, o sea, abiertamente un narcopartido en la vicepresidencia del Congreso formulando leyes. Entonces está corrupción, colusión y por irrupción, que para mí es el más peligroso. Porque cuando se irrumpe, cuando el crimen organizado irrumpe en la administración de la cosa pública, esto le permite reconfigurar el Estado. Esto es, generar políticas públicas, perdone, generar políticas públicas, leyes, ¿sí? Acordes y que benefician a los intereses del crimen organizado o de sitios o partes de ejercicio de poder, ¿sí? También se vuelve necesario infiltrarse en la administración de justicia. ¿Para qué? Para generarse garantías de impunidad. Entonces puede cooptar policías, puede cooptar y amenazar jueces, operadores de justicia o corromper las formas en las que son electos, por ejemplo, los fiscales, los magistrados, los contralores de cuentas, el jefe de la administración tributaria, ¿sí? Todo esto que les estoy diciendo, no se los estoy diciendo digamos, por investigación académica, digamos. Les estoy hablando que esto es un resumen de casos vistos y casos reales, ¿sí? Ocurridos en Guatemala. Y que si uno los extrapola a otros países, también han ocurrido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en Guatemala tenemos un caso que se llama comisiones paralelas, ¿sí? Y es que cuando se eligieron magistrados para la Corte Suprema de Justicia en Guatemala, había un operador político que recibía en un hospital a quienes querían ser candidatos a magistrados. Entonces ahí se negociaba quiénes iban a ser magistrados y quiénes no iban a ser magistrados. Y lo que se conoce como comisión de postulación, que es el mecanismo para nombrar jueces de la Corte Suprema de Justicia, ya, o sea, lo único que hacía era legitimar o validar lo que habían acordado allá en unas reuniones escondidas en un hospitalito, ¿sí? Entonces, son cosas reales. O sea, estos son con base en hechos reales, digamos, jurídicamente demostrados y probados. También el fenómeno criminal se empieza a infiltrar en la sociedad mediante la aceptación social del crimen. Empiezan a financiar obras públicas, empiezan a generar empleos criminales, empezamos a ver las series donde se empiezan a hacer como figuras de dioses o de role models, digamos, a los que hay que voltear a ver a los narcotraficantes. Y otro fenómeno es la internacionalización, ¿sí? Entonces, se empieza a poner el dinero en el extranjero, se empiezan a evitar los controles nacionales, se empiezan a buscar paraísos fiscales y también mediante la importación y exportación de mercancías. ¿Ok? Entonces, lo único que les quise decir ahorita es, estamos en un contexto complejo, ¿sí? Y la criminalidad ha evolucionado, ¿sí? Por eso ahora hablamos de macrocriminalidad. El fenómeno criminal pasó de verse así, como lo vemos acá, ¿sí? Que es, inclusive fíjense que muchos de nosotros como investigadores, como analistas, en nuestros informes seguimos plasmando esta estructura como la única forma de entender la criminalidad. Y fíjense que la realidad es que la criminalidad pasó a verse así, ¿sí? Este es un gráfico que hicieron precisamente Eduardo Salcedo y Jorge Garay sobre el cartel de la familia michoacana en México, ¿sí?
Y esta es una organización criminal en la que lo que importa son los nodos, las relaciones y la capacidad de mediar información que tienen cada uno de los partícipes o nodos de la red, ¿sí? Aquí en esta red ustedes están viendo policías, narcotraficantes, políticos, funcionarios, de todo, ¿sí? Entonces, pasamos de ver la criminalidad como algo jerárquico y vertical a algo que se ve más como una red de neuronas, ¿sí? Una red neuronal que hace funcionar un aparato que es un aparato o una empresa criminal. Entonces, pero esta estructura tradicional tiene una justificación. Esa justificación es básicamente lo que nos han vendido por todos lados, ¿no? Esta es la estructura tradicional. Ustedes ahorita agarran su teléfono y buscan ahí estructura criminal y lo que les va a aparecer es algo como esto, ¿sí? Yo busqué estructura criminal, me salen noticias de Honduras, de Guatemala, de Colombia, de México, y si ustedes se dan cuenta, la forma de presentarlo de los medios de comunicación, de las fiscalías, de nosotros como investigadores, es esta, la única forma de presentarlo. Eso tiene, a mí me gusta asignarle dos justificaciones históricas. Una es la mafia italiana, ¿sí? Esta es la forma en la que operaba la mafia italiana. Teníamos una estructura jerárquica, piramidal, vertical, donde teníamos al don y teníamos para abajo, ¿no? Esa es la mafia italiana, la Cosa Nostra. Y entonces, si uno analizaba cuatro organizaciones criminales, uno analizaba cuatro estructuras jerárquicas con la misma estructura. La segunda justificación histórica es el cartel de Medellín. Todo, o sea, no voy a venir yo a hablarles a ustedes de esto, pero básicamente la única forma de entenderlo era como una red, como una estructura, perdón, jerárquica, vertical y estructurada de esa manera. De hecho, las series nos lo siguen vendiendo de esa forma, ¿sí? Y entonces todos nos vamos casando con esa idea de que esa es la única forma, ¿sí? Y el tradicional, la pizarra esta donde se va poniendo las fotitos y se van tachando y así, ¿va? Pero resulta que si nosotros investigamos, fíjense que aquí esto es algo bien importante. Y hasta yo les diría que uno como autoridad pudiera estar derrochando tributos mal utilizados, tal vez hasta podría ser un delito, si uno aplica mal el uso de los recursos de investigación. Fíjense que, por ejemplo, acá yo tengo 10 organizaciones criminales jerárquicas verticales, ¿sí? Y entonces yo le asigno un fiscal a cada una de estas investigaciones, ¿sí? Entonces yo tengo aquí 10 fiscales. Y yo digo, creo que cada una de ellas necesita 2 investigadores. Ok, ya tengo 20 investigadores y 10 fiscales, 30 personas. Y cada una de ellas necesita un analista, ¿ok? O sea, sumémosle 10 más. Ahora tengo 40 personas investigando esto, ¿sí? Pero resulta que si yo analizo a profundidad y trato de encontrar los elementos que comunican, ¿sí? O los elementos que nos ayuden a encontrar relaciones, coincidencias y patrones, yo realmente estoy investigando esto, ¿sí? Y para esto yo necesito un fiscal, 2 investigadores y un analista. O sea, estoy utilizando, yo necesito realmente el 10% de los recursos que utilicé para esto, para investigar esto. ¿Por qué? Porque utilicé los métodos apropiados de análisis. Por eso es que las fiscalías necesitan un cerebro, ¿sí? Que le ayude a la fiscalía a caminar con inteligencia y a determinar qué pasos tiene que dar para ir encontrando esas matrices o esas relaciones o esas relaciones neuronales entre la criminalidad. Porque puede ser que yo tenga un caso en el norte de Colombia, un caso en el sur de Colombia, que están investigando 2 fiscalías totalmente por aparte. Pero resulta que cuando yo las investigo, son las mismas personas, son las mismas empresas, utilizaron las mismas armas, utilizaron, ¿me entienden? ¿Sí? Y entonces yo estoy derrochando recursos que yo podría centralizar teniendo un cerebro que es una unidad de análisis. Esto ya se lo dije, esto no me interesa tanto. ¿Y por qué el análisis criminal me parece una herramienta, la herramienta adecuada para abordar este tipo de fenómenos? Porque el análisis criminal, cuando se hace de forma integral, ¿y qué significa esa integralidad? Esa integralidad significa que el análisis criminal va a agarrar elementos de los demás, perdón, de los demás elementos de investigación que existan, sean peritajes, sean documentos, sea información de open source intelligence, etcétera, etcétera, sea un análisis de contexto, por ejemplo, del que se habla mucho, pero
yo quiero dejar aquí sentado que a mí me parece que el análisis de contexto en Colombia y en México se tergiversó completamente y se convirtió en aquellos informes de 5 tomos que pues ya nadie va a leer, ¿sí? La idea del análisis criminal es que sea algo súper concreto y que nos ayude a determinar la participación, que nos ayude a determinar los hechos, la relación de los hechos, quiénes son los perpetradores, cuál es la relación perpetrador-víctima, etcétera, etcétera, ¿sí? De forma integral y sencilla, ¿sí? Entonces, el análisis criminal es una herramienta, es un estándar, es un método, es una técnica, es un proceso también, es un medio de investigación y lo que necesitamos es que el análisis criminal se vuelva un medio de prueba, ¿sí? Entonces necesitamos que el análisis criminal no se haga solo con efectos de investigación, sino que se haga con efectos de imputación, que se vuelva en un medio de prueba, es decir, que sean informes de análisis criminal con vocación probatoria. Porque nosotros vemos en la región, hay unidades de análisis que se tardan 6 meses haciendo un informe de análisis y ese informe de análisis no es ofrecido como medio de prueba. Entonces, ¿para qué se está haciendo? ¿Entienden? Yo entiendo, hay análisis criminal operativo que es para ejecutar capturas, pero necesitamos que el análisis criminal, como una herramienta que ayuda a concatenar los elementos de investigación para determinar relaciones, coincidencias, patrones, esté pensado como un medio de prueba. De ahí es que deviene la integralidad. Una definición simple de análisis criminal que estamos impulsando desde Panorámica es una técnica auxiliar de la investigación forense que mediante el seguimiento sistemático del proceso de la información concatena elementos que le son provistos por los medios de investigación, que sean científicos, técnicos y documentales, que los vamos hilando para identificar relaciones, coincidencias, formas de ejecución y patrones de sistematicidad entre personas, hechos, lugares, tiempo y situaciones para la construcción de hipótesis y la identificación de vacíos y nuevas líneas de investigación. Su metodología es tal que obliga a cumplir con estándares internacionales de debida diligencia, ¿sí? Cuando nosotros analizamos los estándares internacionales de debida diligencia establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos damos cuenta que ejecutar la metodología de análisis criminal obliga a la investigación a cumplir con estos estándares de debida diligencia. Por ejemplo, si yo como analista reviso un peritaje, una necropsia, ¿sí? Y me doy cuenta que la necropsia no tiene la determinación de la causa de muerte, yo le puedo sugerir al fiscal obligue o solicítele al médico de la necropsia que incluya la causa de muerte, ¿sí? Entonces, y cuando vamos a ver a los estándares de la Corte Interamericana, ¿sí? Por ejemplo, el protocolo de Minnesota nos dice que hay que incluir, la necropsia tiene que tener la determinación de la causa de muerte. Entonces, por sus características, por su enfoque y por su vocación probatoria, el análisis criminal integral puede utilizarse desde distintos planos. Desde el plano nacional e institucional de persecución penal, también para el plano de inteligencia, desde el plano nacional de las organizaciones no gubernamentales para documentar casos, también en el plano transnacional del derecho internacional de los derechos humanos y también en el plano del derecho penal internacional. De hecho, si uno lo piensa así, el análisis criminal integral tiene que alimentar el análisis de contexto integral. Estos dos juntos tienen que alimentar las políticas institucionales, ¿sí? Normalmente se crean políticas de persecución penal o políticas de seguridad ciudadana desvinculadas de la realidad de lo que los casos nos dicen, ¿sí? Lo que tiene que suceder es que los casos alimenten estas políticas institucionales de persecución penal, sistemas de alertas tempranas y las políticas de seguridad ciudadana, y eso nos permita generar una política criminal democrática en los estados. Doctor Aníbal. Yo lo dejaría por ahí. No sé si va a haber tiempo para dar preguntas o... bueno, esto ya lo conocen ustedes. Bueno, tal vez solo quiero agregar esto. El análisis criminal ha avanzado mucho, ¿sí? Y está muy asociado con el análisis de los datos, ¿sí? El análisis criminal analiza datos masivos, ¿sí? Digamos, la experiencia, yo he tenido casos, digamos, donde estamos manejando 1 terabyte de información o 2 terabytes de información. O sea, lo más que he manejado son 2 terabytes en un caso. O sea, un caso de un asesinato con 2 terabytes de información.
O sea, imagínense ustedes la cantidad de información que hay que manejar y en plazos súper cortos, 3 meses, 4 meses. Entonces hemos ido evolucionando en la forma de analizar esta Big Data, ¿no? Conocemos los software tradicionales, ¿no? El I2, el Analyst Notebook, el Gephi, etcétera, etcétera, el análisis de geográfico, geoposicional, etcétera, etcétera. Hemos ido implementando metodologías de data science o de big data, ¿sí? En los que estamos haciendo modelos para analizar grandes cantidades de información y ahora con la ayuda de la inteligencia artificial, o sea, esto es como meterle esteroides a todas las capacidades que ya teníamos de analizar grandes cantidades de información. No Doctor sé Aníbal. si tienen algunas dudas, perdón. Voy a Doctor dejar por Aníbal. acá el contacto. ¿Diga? Doctor Aníbal, queremos agradecerle este espacio. Ya no nos queda tiempo para las consultas, las haremos internamente y se las haremos llegar en su debido momento. Gracias por este espacio para estar en nuestro congreso. Próximamente pues tendremos un acercamiento con los estudiantes en otros escenarios y les deseamos una feliz tarde. Gracias, hasta luego.